Corazón. Amén. Y hoy vamos a decir al Señor: Señor, tú estás con nosotros, y decirle: Señor, santo eres tú. Vamos a orar. Padre celestial que estás en los cielos, gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias porque sobre todas las cosas tú eres santo, y en tu santidad tú quieres que vivamos. Te alabamos, te glorificamos, creemos que tú estás con nosotros. Y gracias, Padre celestial, por este tiempo que nos da de estar en tu casa, de poder alabarte, de poder glorificarte, de poder decir cuánto, Señor, te amamos y cuánto deseamos tu presencia continua en nosotros. Gracias por tu pueblo que está en esta tarde, Señor. Que tu Espíritu Santo hable en nuestros corazones y podamos ser hombres llenos de tu gracia, llenos de tu amor, Padre celestial, para anunciar al mundo lo que tú nos has puesto, Señor, que hagamos. Padre celestial, en tu nombre que damos, a ti sea la honra y la gloria, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos damos la gloria al Señor? Amén. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Bueno, yo esperaba otra canción, pero pensaba que iban a tocar más los hermanos. Pero bueno, vamos, tomen asiento por favor. Damos a cada uno la bienvenida por estar aquí en la casa del Señor. Doy la bienvenida a mi hermano Martín. Qué bueno que lo veo aquí. Un aplauso para mi hermano Martín. Gracias, hermanos, Dios les bendiga. Pero me gustaría que vengan más adelante, están muy atrás. Vénganse más adelante, por favor. Queremos ocupar las bancas de las primeras, de la mitad hacia adelante, y todos podemos estar ahí en este tiempo. Bueno, estamos viniendo después de 2 semanas, ¿verdad? Aquí a la casa del Señor, ¿verdad? Estábamos en un campamento familiar. ¿Cuántos para los que fueron fue una bendición? Amén. Yo creo que fue de mucha bendición y necesitamos tener más campamentos. ¿Cuántos dicen amén? No, dicen no, sí, hermanos, más campamentos. Y pues el estar reunidos entre hermanos y estar juntos en armonía y poder disfrutar de lo que el Señor nos quiere dar ha sido un tiempo muy bonito. Así que, bueno, los que no estuvieron, y si Dios les da la vida y la oportunidad, podrán participar en otros eventos también, en otros campamentos. Amén. Muy bien, hoy quiero hablarles acerca de algo muy importante, de algo que que creo yo que es bueno tenerlo nosotros, tenerlo aquí. El título es Apasionados por Dios. ¿Cuántos se sienten ustedes son apasionados con el Señor, apasionados por Cristo? ¿Cuántos de nosotros, verdad? ¿Cuántos sienten esa pasión, ese fervor, esa alegría, esas cosas que nos llevan a estar en la casa del Señor? Amén. No, ese amén está muy débil. A ver, de repente hoy estamos en ayuno, no hay eso, pero yo quería esta tarde hablarles. Estaba en esta semana pidiéndole al Señor su dirección y decía: Señor, tu palabra que sea para nosotros una fuente de agua viva. Y hoy quiero presentarles este punto: apasionados por Dios. Yo les quiero preguntar, desde el momento que tú conociste al Señor, ¿cómo te sientes? ¿Apasionado por el Señor o no? Es bueno ser apasionado. Ahora, la pregunta es: ¿qué significa ser apasionados? ¿Verdad? ¿Qué es pasión? ¿La pasión será un sentimiento? ¿Será un impulso? ¿Será un deseo? ¿Qué es la pasión? Hermanos, a veces es difícil explicar la pasión, porque no tanto la pasión se puede definir, pero sí se puede demostrar. ¿Cuántos dicen amén? Lo podemos demostrar, ¿verdad? Cuando tú tienes alguien, vamos a tratar de poder hacer este concepto. La pasión es una emoción muy fuerte hacia una persona, idea, objeto. Es una emoción muy fuerte hacia una persona, hacia una idea o hacia un objeto. La pasión es un vivo interés o admiración por una persona o cosa. Entonces, qué importante es, aunque podemos decir que es un poco difícil explicarlo, pero podemos ver los efectos de lo que produce la pasión por algo que nosotros tenemos.
Yo les pregunto, ¿cuánto les gusta a ustedes? ¿A cuánto nos gusta el fútbol, por ejemplo? ¿Cuánto nos gusta el soccer? A algunos no les gusta, ¿verdad? ¿A cuánto nos gusta de repente el boxeo? Mi hermano Manuel está el primerito ahí. ¿A cuánto les gusta la política? Cuando hay pasión en algo, dice el concepto, es una emoción muy fuerte hacia una persona, una idea, un ejemplo. Supongamos que nos guste la pasión de fútbol. Ahora, y una persona que nos gusta la pasión, ¿cómo lo podemos demostrar? ¿Cómo se puede demostrar tu pasión por el fútbol, verdad? O por cualquier deporte que haces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay un clásico, ¿verdad? Entre las Chivas de Guadalajara y el América, ¿verdad? Es un clásico, de repente es su archirrival en los deportes y comenzamos y siempre tenemos nuestro partido, ¿verdad? Una manera de cómo disfrutar es cuando vamos a esos clásicos, esos encuentros deportivos donde tú te demuestras, te compras la camiseta de tu club y comienzas y te llenas todas las graderías y estás ahí arengando y dándole y cantando los cantos y estás con tus bengalas y con tus de repente con muchas cosas, pero estás eufórico ahí porque tú tienes pasión por tu equipo. ¿Cuántos dicen amén? Importante. Y por ejemplo también ¿cómo demuestras tu pasión? Cuando a tus hijos les pones el nombre de tus líderes, de tus equipos, de tus jugadores favoritos, ¿verdad? Lo pones el nombre de tu hijo. ¿Cómo se llama? Ronaldinho. ¿De dónde salió ese nombre? Es porque es mi líder, mi ídolo de deporte, ¿verdad? Ronaldinho, Ronaldo y tantos nombres. Entonces nosotros tenemos pasión y expresamos nuestra pasión cuando hacemos las cosas por aquella persona, por aquella cosa, por el objeto que tenemos. Eso es. ¿Qué más? ¿Cómo podemos demostrarle? Hermanos, también cuando de repente tenemos un mundial, cuando son los mundiales, por ejemplo, y tenemos que viajar lejos, a veces muchas personas tienen tanta pasión por su equipo de fútbol y van y venden muchas propiedades, venden su carro, venden su motocicleta y con eso se van hasta allá, hasta el país donde es el mundial para poder disfrutar y ver al equipo de sus amores, ¿verdad? Eso es pasión. Y cuando estás con tu equipo de tus amores, ¿qué haces? ¿Estás triste? ¿Estás contento, feliz, gritando, saltando? Amén. Esa es la pasión, hermanos. Otros en su mente y en su tema de conversación es solo lo que a ti te gusta, el fútbol. Si te gusta la política y te gusta de repente tu presidente que está ahorita en el gobierno, todo te gusta cuando te hablan de tu presidente. Y cantas y estás emocionado con tu presidente, ¿verdad? Estás emocionado. Y si hablan de tu mejor líder, estás emocionado con tu mejor líder. Y si hablan de tu equipo de fútbol, mi equipo de fútbol es ganador, tiene 4 medallas, tiene 4 copas. Estás contento. Siempre tu mente está inclinada al tema y a la conversación de lo que a ti te gusta, de lo que te llena de pasión. También, hermanos, nos invitan cuando tú tienes algo pasión, si te invitan, si te gusta jugar el fútbol, dice vamos a jugar al fútbol, tú no dices sí, vamos ahora y tratas de invitar a otros para que puedan participar del deporte. Hermanos, una persona apasionada demuestra su pasión por lo que hace o es capaz de hacer por aquello que le produce pasión, ¿verdad? Cuando tú tienes algo que te apasiona, siempre estás alegre, siempre estás echándole, siempre dando todo de ti para poder tú hacer. De la misma forma, hermanos, un cristiano es apasionado por Dios cuando se ve reflejado en lo que está dispuesto a hacer por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así como tú te llenas de emociones y te llenas de pasión por tu equipo de fútbol, por tu peleador de box, por tu peleador o por tu equipo de fútbol o por todas las cosas que tú admiras, también la vida cristiana, el ser apasionados por Dios, tiene que ser lo mismo que tú expresas a las otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros cuando decimos que estamos apasionados por Dios, nos referimos a que tenemos un anhelo, un fervor, un deseo de estar con esa persona, con ese Dios poderoso, de estar en comunión con Él, de saber qué podemos hacer más por Dios, lo que Él hizo por nosotros en la cruz, y que soy deudor de parte de Dios y quiero más para Dios.
Una persona apasionada es aquella persona, hermanos, que siempre está en contacto, que tiene celo, que tiene anhelo, hambre y sed de poder estar con el Señor. Es un entusiasmo que a él le motiva de estar cerca de Dios. Por eso viene la pregunta: ¿cuántos están apasionados de Dios? Cuando le preguntaron a Jesús de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Saben lo que dijo Jesús? En Marcos capítulo 12, 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Qué tremendas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Es el principal mandamiento, es lo más importante. Qué pasión de Jesús al expresar eso. Por eso todo cristiano tiene que estar llamado a amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma y con todo nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? Si tú amas, si tú tienes pasión por el fútbol, por los deportes, tienes pasión por ciertos juegos que tú practicas y haces, así como tú te sientes feliz, dice la palabra que también tenemos que tener importante ser apasionados por Cristo Jesús. La pregunta es, ¿pero qué tenemos hoy día en las iglesias? ¿Cristianos apasionados o cristianos desapasionados? Hoy en día, hermanos, las iglesias son más cristianos nominales y no cristianos vivenciales. Cristianos nominales porque nos hemos acostumbrado a venir los domingos, a asistir a las actividades de la iglesia, pero no tenemos la pasión por seguir a Cristo Jesús. Cristianos nominales. ¿Cuántos cristianos nominales habrán aquí? Pero también hay cristianos vivenciales, aquellos que viven, aquellos que tienen el deseo de servir al Señor, de ser apasionados, que cuando viene el día del Señor estamos todos con la familia dispuestos a venir a adorar al Señor, a echarle fuerzas, a echarle ese deseo, ese fervor, esa emoción, algo que inunda nuestro ser, el venir a la casa de Dios, el buscar al Señor, apasionados por Dios. Cristianos nominales y cristianos no vivenciales. Cristianos que vienen a la iglesia, hermanos, como haciéndose un relax, porque no tengo tiempo, estamos en la casa de Dios. O muchos venimos a la iglesia como un club social, que cuando decimos que te pongas de pie, te pones de pie. Cuando decimos que toques palmas, toques palmas. Cuando decimos que digas aleluya, y dices aleluya. Cuando decimos que digas gloria, tienes que decir gloria a Dios, pero no es algo que nace en tu corazón. Un cristiano vivencial es aquel cristiano apasionado por Cristo, que no hay necesidad que me digan lo que tengo que hacer. Yo adoro a Cristo porque Él vive en mi corazón y por eso estoy aquí, porque vengo a adorarle a ese Dios de poder que está conmigo. Un cristiano apasionado por Dios. Cristianos que llevan, hermanos, las iglesias están ahora llenas de cristianos que solamente llevan una vida doble y religiosa, pensando que esa es una manera de ganarse el favor de Dios. Pensando que estando un domingo es suficiente para que Dios me bendiga en la semana y todos los días de mi vida. Pero cuando estamos en la casa de Dios no queremos participar en ninguna actividad, no queremos ni cantar, ni siquiera nos preocupamos por aprender las alabanzas. ¿Cuántos dicen amén? Los jóvenes ahora no quieren cantar, pero si les ponemos una música de repente que sí les escuchan por las redes sociales, ahí están tarareando. ¿Por qué? Porque necesitamos tener esa pasión por Jesús. Y la palabra de Dios nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas las fuerzas, con toda tu mente, con todo tu alma, tu mente, hermanos. Es importante saber esto. Hoy en día las iglesias están llenas las iglesias, pero de cristianos no apasionados. De cristianos, hermanos, que solamente dicen creer en Dios,
pero con sus hechos lo niegan. Dios quiere cristianos genuinos. Dios quiere cristianos radicales con el pecado, radicales con las tentaciones y apasionados por Él. ¿Cuántos dicen amén? Apasionados por Él. Y esta tarde quiero darles 3 cosas importantes, hermanos, características de un cristiano apasionado por Dios. Hay 3 cosas importantes para que tú seas un apasionado por Dios. Y voy a hablar de un siervo de Dios en la palabra que Dios nos ha mostrado, que Dios nos ha dejado aquí, de 3 características importantes de un cristiano apasionado. Primero, quiero hablar acerca de David. ¿Cuántos conocen a David en la palabra de Dios? Un jovencito, desde que es muy joven, él conoce a Jehová su Dios. Él fue un apasionado de Dios. Él amaba a Dios. Él fue el pastor de ovejas. Fue el último de los hermanos de la familia, de su familia. Pero era un jovencito que siempre estaba buscando y alabando al Señor. Era un joven apasionado por Cristo. Pero y cuando él estuvo frente, y cuando Goliat quiso retar al pueblo de Israel, él se enfrentó porque él estaba apasionado de Dios. Y él sabía que si estaba con Dios, todas las cosas a él iban a ser vencedoras, porque el Señor estaba con él. David, hermanos, el rey David, cuando ya era rey de Israel, es proclamado rey de Israel. Si ustedes leen Samuel y Crónicas, ustedes van a ver esos libros donde la vida del rey Saúl, todo lo que él hizo. Pero David dice, hermanos, en el capítulo 6, en el segunda de Samuel capítulo 6, vamos a leer que David, hermanos, él deseaba que el arca de Dios, que la presencia de Dios estaba. Quiero decir que David, hermanos, deseaba estar cerca de Dios. Una persona apasionada por Dios es una persona que desea siempre estar cerca de Dios. Dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 6, de 12 al 13. Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed Edom a la ciudad de David. Y cuando lo que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Hermanos, una persona apasionada por Dios es aquella persona que desea estar cerca de Dios. David buscaba a Dios. David quería que la presencia, en ese tiempo la presencia estaba en el arca, y el arca no estaba en Jerusalén, el arca estaba allá en la casa de Obed Edom, y sabía que en la casa de Obed, los 3 meses y medio que estuvo ese arca, dice la palabra de Dios que fue Obed muy bendecido y prosperado su casa, porque lo tenía el arca del pacto estaba allí en la casa de este hombre. Y David le dice: Señor, mira lo que está pasando allá, mira el arca que lo dejamos allá y está siendo bendecido, y hay bendición para Obed. Dijo: no, tenemos que traerlo a Jerusalén. Y él preparó una tienda especial en Jerusalén para traer el arca de Jehová. Así, David nunca quería estar lejos de Dios. David siempre deseaba estar cerca de Dios. Una persona apasionada por Dios desea siempre estar cerca de Dios. Sabía que en la presencia de Dios había plenitud de gozo. ¿Cuánto dicen amén? Había delicia de estar en la presencia de Dios. Había eso, hermanos. David no dejó que la presencia esté lejos de él. Lo trajo a Jerusalén, lo preparó una tienda especial, y allí estaba en Jerusalén. David estaba cerca de la presencia de Dios. Una persona apasionada por Dios es aquella persona que desea estar cerca de Dios. Una persona apasionada por Dios va a demostrar con sus actos cómo está amando, cómo ama al Señor. Y dice el capítulo 14 y 15: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo
y sonido de trompeta. Miren, hermanos, David mostraba su gozo. No solamente él decidió traer el arca o tal vez dijo, bueno, tráiganlo y pónganlo. No, él mismo fue y él venía cuando traían el arca y él comenzó a darle gracias al Señor. Él demostró su gozo a través de la danza que él hacía. Él estaba glorificando el nombre de Dios. No fue, hermanos, nunca él siempre muestraba con su gozo haciendo todas las cosas para Dios. No se estaba quejando, siempre estaba ahí. Era un motivador incansable para que otros también sirvan al Señor. Él reunió a toda la tribu de Leví y le dijo, tenemos que traer el arca para que vengan acá. Él era un hombre que demostraba que tenía pasión por Dios. Cuando puso los cantores, puso los sacrificios, puso la tribu de Leví. La primera vez cuando David quiso traer el arca, Usa murió en ese momento porque quiso tomar en un carro que lo quiso llevar, y David dijo, no lo podemos llevar. Ahora fue contrario, dijo, vamos a traer, Dios ha provisto que la tribu de Leví es la que tenga el que pueda traer el arca, y ordenó todo, formó toda una procesión completa donde venían cantando y alabando al Señor. David quería demostrarle a Dios que tenía pasión por él cuando él mostraba su gozo de cómo lo estaba haciendo. Estaba dispuesto David a dejarlo todo por seguir su familia. Y aquí pasa algo muy importante, hermanos, que cuando él estaba viniendo contento, demostrando su gozo, su alegría, estaba danzando David. No es que estaba danzando de repente para el mundo o quiere exhibirse que era el rey. Él estaba haciendo su expresión de su gozo para poder decirle al Señor, Señor, esta es mi ofrenda, esta es mi gratitud hacia ti. No significa que también puedo decir, tengo que danzar para sentir gozo. No, el gozo lleva por dentro, es la expresión que Dios tiene. Él lo hizo de esa manera. Pero lo más importante es, hermanos, que una persona apasionada por Dios no deja de servir a Dios cuando vienen las críticas. ¿Y saben quién le criticó a David? Su propia esposa. Dice el versículo 16, dice, cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, la hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y lo menospreció en su corazón. Miren, hermanos, ¿verdad? Lo menospreció. Y dice el versículo 20, volvió luego David para bendecir a su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Miren qué respuesta de David a su esposa Mical. Y dice la palabra de Dios que de allí en adelante Mical no pudo tener hijos más. Hermanos, cuando eres un cristiano apasionado por Cristo, por lo regular siempre vas a sufrir las críticas, las falsas acusaciones, las difamaciones. Es posible que te llamen radical, es posible que te llamen extremista, es posible que te llamen un raro, un levita, un anticuado que no tiene. Pero sabes una cosa, los que son apasionados por Dios siempre van a ser diferentes a los cristianos comunes que pueden asistir en una casa. Eso es lo que Dios tenemos que entender. Un apasionado por Dios, no importa si te critican. Miren, no fue una persona lejos de su familia. David, su propia esposa, le dijo,
Qué vergüenza, en otras palabras. ¿Cómo te has bajado tanto? Te has bajado tanto que has hecho esas cosas. Te has confundido con la gente, con la gentuza, en otras palabras. Algo despectivo. Le dice: wow, te aplaudo lo que has hecho. Has manchado mi dignidad como la esposa del rey. Imagínense, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros, cuando amamos a Dios y damos todo, muchas veces nos critican, nos dicen: ¿por qué tienes que estar todo el tiempo en la iglesia? ¿Por qué tienes que ser solamente tú? Y no estás en la casa, en mi casa no está limpia, no está. ¿Por qué estás? Muchas veces queremos criticar, pero sabes una cosa: una persona apasionada por Dios siempre va a ser diferente que cualquier cristiano común que puede existir en la casa. Necesitamos entender que el cristiano, que la persona que es apasionada por Dios, no deja de servir, porque cuando lo critican, mientras más me critican, más. Por eso a veces pensamos que ser cristianos no nos gusta que nos critiquen. Y dicen: ay, yo no me voy a la iglesia porque ahí son más, ahí critican más que en la calle. No, mentiras. Somos seres humanos, somos imperfectos. Tú no has venido aquí a buscar perfección. Tú has venido a adorar a Cristo Jesús, a tener pasión por Cristo Jesús, a servirle con todo tu corazón. Ese es el testimonio que Dios quiere para nosotros. Y esto, hermanos, es importante. Nosotros, hermanos, cuando somos cristianos apasionados, siempre estaremos siendo criticados. Pero gracias damos a Dios que nosotros por eso no nos volvemos atrás. ¿Cuántos hermanos cristianos han vuelto atrás porque han sido criticados? Han sido calumniados. Que verdad duele. Y a veces es verdad, inconscientemente nos critican, nos dicen, y eso no es verdad. Y nos sentimos tan tristes y nos vamos. Pero ¿por qué tenemos que irnos si no es verdad lo que dijeron las personas? Sí, que Dios, que conoce nuestro corazón y con tanto fervor lo hacemos, ¿por qué tenemos que ir? Necesitamos seguir siendo hijos de Dios y apasionados por Él. Amén. Segundo, David deseaba estar siempre cerca de Dios. Un cristiano apasionado siempre anhela estar cerca de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Segundo, David anhela hacer cosas para Dios. Una persona apasionada por Dios siempre quiere hacer cosas para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Samuel capítulo 7:2. 7 del 1 al 2. Aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos alrededor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. David ya había descansado, había puesto a todos sus enemigos bajo sus pies. Ya tenía paz. Ningún enemigo le tenía tanto miedo a Israel por el Dios que tenía. Y David, estando en su casa, y David trajo al arca y lo puso en una tienda allí en Jerusalén. Pero David decía: no es posible que yo tenga una casa hermosa de cedro, pero la presencia de Dios no puede estar en esa tienda. Y se va y le dice a Natán: Natán, por favor, dile a Dios que yo te quiero hacer algo. Yo quiero hacer una casa para la presencia de Dios. David estaba preocupado, que no era justo que la presencia de Dios esté en una tienda. Necesitaba: si yo tengo una casa hermosa hecha de madera, ¿por qué no puedo hacer una casa para mi Dios? ¿Cuántos dicen amén? Un hombre apasionado por Dios siempre ve la necesidad en la obra de Dios. ¿Cuántos somos apasionados por Dios? ¿Cuántos sabemos que hay muchas necesidades en la casa de Dios? ¿Qué necesitamos? ¿Qué hay? Hoy tenemos personas que están delicadas de salud. ¿Cómo tú eres apasionado por Dios para poder servir a los que están en la casa de Dios? Apasionados por Dios, hermanos. La persona que está apasionada por Dios hace cosas para Dios, ve qué cosas hace falta en la obra de Dios y se dispone a apoyar. Es una persona que es una bendición en la casa de Dios. Es una persona que no es una prueba constante para el pastor o líder,
Es una persona que siempre está dando y sirviendo, porque una persona apasionada por Dios siempre está deseoso de hacer cosas para Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre apasionado por Dios sabe que todo lo que tiene solamente proviene de Dios. Y el versículo 8, 9 dice de 2 Samuel capítulo 7: ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Qué hermosas palabras de Dios para David. David le dijo a Natán: no es posible que el arca, la presencia de Dios, que el arca esté en cortinas. Necesitamos hacer algo más. Necesitamos poner una, así como esta casa que yo tengo, necesitamos poner el arca en un lugar especial. Natán fue y le contó a Dios lo que dijo David. Y qué Dios tan maravilloso. Dice: qué hermoso saber que David está interesado en darme lo mejor. ¿Cuánto nosotros podemos estar interesados en darle la mejor? Que la presencia de Dios, que el arca, que su presencia esté siempre con nosotros. David quería darle un lugar especial al arca, la presencia de Dios. Le dijo a Natán: dile a Dios que por favor necesito hacer algo. Yo tengo una casa bonita, pero necesito saber dónde voy a poner a la presencia de Dios. Y Dios con amor le contesta, le dice: yo he estado contigo siempre, David. Desde las ovejitas pequeñas que estuviste, en todo el tiempo te he ayudado, en todo el tiempo te he bendecido, en todo el tiempo te he dado. Ahora a todos tus enemigos les he puesto bajo tus pies. Ahora te he dado un nombre grande. Yo te he dado un nombre grande. Ese es el Dios que tenemos, hermanos. Miren la respuesta de Dios a David. David deseaba hacer algo mucho más para Dios. Un hombre apasionado por Dios es aquel que está siempre preguntando: Señor, ¿qué más voy a hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer? Padre, ayúdame a entender qué más puedo hacer por todo lo que tú me has dado, Señor. Es un hombre que depende de Dios. Cuando eres un hombre apasionado por Dios, siempre dirás todo lo que tienes a Dios, porque es de Él y para Él. Es importante. Una persona apasionada por Dios nunca está pensando: mi trabajo es mío. Nunca está pensando: lo que tengo es mío. Siempre está pensando que Dios es el que me ha dado y eres el dueño de todo lo que tengo. Por lo tanto, a Él yo me pertenezco. Por lo tanto, a Él yo debo. Y por lo tanto, cuando venga a su casa, yo le daré gloria y honra a Él, porque todo lo que tengo es de Él y solamente me lo ha dado para disfrutarlo. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Dios que tenemos en nosotros. Una persona apasionada por Dios es aquella persona que anhela hacer cosas para Dios. ¿Cuántos estamos haciendo cosas para Dios? Amén. Estás haciendo, si estás en iglesia y no tienes un ministerio, pues comprométete en un ministerio a trabajar, porque tú amas a Dios. Si estás trabajando en un ministerio, necesitamos que tú sigas haciendo, porque Dios quiere que tú estés allí con nosotros, hermanos. Y tercero, David anhelaba mantener una comunión con Dios. Tercero, un hombre apasionado por Dios siente un fuerte deseo cada día de purificarse más y más para parecerse más a Dios. Cada día más, un hombre apasionado es aquel que siempre quiere estar en comunión con Dios. Salmo 51 del 1 al 2 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame y seré más, y lámame más y más de mi maldad, y limpia de mi pecado. Miren, hermanos, estamos hablando de un hombre, de un siervo de Dios, pero también que él fracasó, él cayó de la gracia de Dios, él ofendió a Dios, él pecó. Pero saben una cosa, él
reconoció su error, reconoció su pecado. Dios le dio todo lo que Dios dice antes, habíamos leído antes, dice: yo te saqué de ser pastor de ovejas, te di poder, te di un reinado, te puse por príncipe, ahora estás allí, pero te da un nombre grande. Pero aún así, hermanos, como seres humanos muchas veces claudicamos. Pero David, en lugar de decir, de repente Dios ya no me va a perdonar por lo malo que soy, Dios, lo que hizo David, dijo: Señor, ten piedad de mí. En otras palabras, no te vayas de mí, quiero estar contigo en comunión otra vez. Ese es el dolor, hermanos, de un corazón herido de David por el pecado, y cómo estaba dispuesto David a darlo todo con la finalidad de mantener una estrecha comunión espiritual con Dios. Que tu presencia nunca se aparte de mí. ¿Cuánto decimos así? Muchas veces la vida nos va a costar y muchas veces vamos a caer o vamos a fracasar, pero tenemos a un Dios que nos ama. Dice la palabra de Dios: un hombre apasionado por Dios reconoce su pecado. Y David dijo en el versículo 3 al 5: sé muy bien que soy pecador. Qué bonito saber que cuando nosotros caemos de la gracia o hemos infringido lo que el Señor nos ha pedido, una ley de Dios, dice aquí David: sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti y solo a ti te he ofendido, he hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Un David, un rey, pidiendo perdón y diciéndole: Señor, que por favor tu presencia no se vaya de mí. Un hombre apasionado por Dios es aquel que está buscando, siempre anhelando una comunión con Dios. Un hombre apasionado por Dios humilla su corazón a Dios. El versículo 16, 17 dice: yo con gusto te ofrecería animales para ser sacrificados, pero eso no es lo que quieres. Eso no te complace. Para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Hermanos, cuando nosotros buscamos, anhelamos mantener una comunión con Dios, somos personas que reconocemos de dónde hemos estado y hemos caído, pero también nos humillamos delante de la presencia de Dios. Una persona apasionada por Dios tiene 3 características y quiero terminar con esto. Ya les dije, primero, una persona apasionada por Dios es aquella persona que anhela estar cerca de Dios. Segundo, una persona apasionada por Dios anhela hacer cosas para Dios. Y por último, una persona apasionada por Dios anhela mantener una comunión con Dios, aun cuando se haya alejado, aun cuando le haya ofendido a Dios. Tiene que pedir perdón y arrepentirse. Quiero concluir con esto. ¿Somos realmente cristianos apasionados por Dios? Lo único que David tenía como meta era agradarle a Dios plenamente. La pregunta es para esta tarde: ¿cuál es tu meta? ¿Qué es lo que tú tienes que dar para el Señor? Filipenses 3 del 7 al 8 dice el apóstol Pablo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo amaba a Dios con todo su corazón. Y él dijo: todo lo que antes tenía para mí no tienen valor.
Ahora el valor es el conocimiento, el adorar y glorificar el nombre de Dios. Esta tarde, yo no sé cómo tú estás. Si sigues siendo apasionado por Dios o ya has perdido la pasión por Dios. Esta tarde el Señor quiere que nosotros volvamos a tener ese encuentro personal con Dios, a estar más cerca con Dios, a hacer cosas para Dios, porque los tiempos son difíciles. Vamos a ponernos de pie. Yo quiero que meditemos en este momento. ¿Cuál es tu meta? ¿Por qué estás aquí en la iglesia? ¿Qué estás haciendo para Dios? ¿Tienes cerca la presencia de Dios en tu vida? ¿Has hecho un lugar especial en tu corazón para que la presencia de Dios esté allí? ¿Estás seguro que Dios es realmente tu pasión? ¿O lo que estás haciendo de venir a la iglesia, de estar en un ministerio solamente es un deber más que una pasión o un placer por servir a Dios? Mira, no nos podemos engañar. Dios conoce tu corazón y tú sabes cómo estás. Ahí cierra tus ojos y dile: Señor, yo deseo ser y estar apasionado contigo. Quiero vivir para ti y quiero hacer todo lo posible de ser una persona llena de tu presencia. Anhelo, Señor, estar cerca de ti. ¿Cuántas horas o cuántos minutos dedicas cada día de tu vida para hablar con Dios? ¿Cuánto tiempo te dedicas a pensar y decir qué necesito, qué necesita para servir a Dios? ¿Qué necesito hacer para servir a Dios? ¿Qué necesito hacer en la casa de Dios? ¿Qué necesito hacer donde tú me has puesto, Señor? Si no estás haciendo nada, Dios tiene planes para ti y Dios quiere que te involucres. Porque solamente los apasionados por Dios llegaremos y estaremos con Él en la eternidad. El apóstol Pablo decía: todo lo tengo por basura por la excelencia del conocimiento de Dios. Yo no sé qué es lo que tú tienes en tu vida, pero esta tarde el Señor te ha hablado a tu corazón y que tomes tú una decisión. Si quieres seguir viviendo como estás viviendo o queremos vivir para Cristo y ser apasionados por Él. Porque las personas que hacemos para Dios con pasión, lo hacemos con gozo y con alegría, no como una obligación, no como una orden, sino como algo, como gratitud, porque amo a ese Dios que está en mi corazón. Padre Celestial que estás en los cielos, gracias por este tiempo que nos das. Gracias por tu presencia, Señor. Tú que más que nadie conoces nuestras vidas. Tú más que nadie conoces la vida de tus hijos. Señor, tú sabes cómo estamos en tu casa, cómo hemos venido hoy día en tu casa. Tú sabes cuáles son los planes que tenemos para mañana nosotros. Y no te hemos incluido en nada, Señor, para mañana ni para el resto de esta semana. Señor, ayúdanos a volver a nuestro primer amor. Ayúdanos, Señor, a poder vivir para ti. Señor, todo esto se acaba. La vida no tiene un principio, Señor, si tú no estás con nosotros. La vida no tiene sentido si tú no estás con nosotros. Señor, no podemos estar lejos de ti. Ayúdanos a ser personas, cristianos apasionados por ese Dios poderoso que está en nosotros. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a vivir para ti. Gracias te damos en este momento, Señor. Bendice a tu pueblo, Padre Celestial.
que anhelemos tu presencia en nuestras vidas, que busquemos hacer las cosas importantes para ti, que busquemos la comunión contigo, Señor, porque ahí radica nuestro éxito, porque ahí radica nuestra felicidad, porque ahí radica lo que tú has puesto en nuestros corazones. Señor, bendice tu pueblo en esta tarde. Santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Que no nos dejemos engañar por este mundo, Señor, que todo está bien. No todo está bien, nada está bien, Señor, fuera de ti. El mundo cada vez se va perdiendo. El mundo cada vez, Señor, va perdiendo los valores. Y nosotros como iglesia necesitamos enseñar y decirles lo que tú nos has puesto, Señor, para hacer en el lugar donde tú nos has puesto, Señor, para hablar tu palabra. Padre celestial, aquí estamos, Señor. Límpianos de todo pecado, límpianos de toda maldad, Señor. Limpia, quita nuestro corazón conformista, Padre celestial, y que podamos llenar tu presencia, podamos llenar tu corazón, Señor, con ese gozo de nosotros poder ser obedientes y alcanzar siempre, Señor, lo que tú has provisto para nosotros y los planes que tú tienes para nosotros. Señor, gracias por esta tarde. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos enseñas, Señor, que solos no podemos caminar. Necesitamos tener esa pasión por ti, apasionados, que al estar en tu casa podamos transmitir a otros ese gozo que tú nos has dado, esa salvación, Señor, que tú nos has dado, el mensaje, Señor, que tú nos has dado, que podamos disfrutar, Señor, de lo que tú nos has dado también. Gracias, Espíritu Santo, en esta tarde. A ti sea la honra, a ti sea la gloria por todos los siglos de los siglos, nuestro bendito Salvador. A ti sea la honra, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. ¿Cuánto le damos gloria al Señor? Amén. No te olvides de darle la gloria al Señor. Dios es un Dios también de pactos, de promesas, y es un Dios que siempre está dispuesto a escucharte cuando tú hablas con Él. Amén. Hablemos con Dios esta semana. Amén. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Conversemos con Él así como conversamos con los amigos. Conversemos con Él y vas a ver las respuestas que Dios te va a dar en tu vida. Amén. Vamos a alabar al Señor, vamos a recoger nuestras ofrendas.